Tenemos que darle la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero y además comentarista habitual acá en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludar al doctor Herbert Cuba, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Una pregunta a la vena para que nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿no? Porque Martín Vizcarra se ha encargado en los últimos días de decir que él formó parte del ensayo clínico, ¿no? Y da a entender que él recibió, él no sabe si recibió placebo o recibió la vacuna para el ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que recibió exactamente Martín Vizcarra, doctor Herbert Cuba? En realidad, lo que él ha recibido, según todos los indicios que se han tenido hasta la fecha, es la vacuna. Porque él no ha participado, eso sí, definitivamente en los ensayos clínicos. Y esto, ¿por qué es importante que la población sepa? Porque los ensayos clínicos tienen requerimientos muy rigurosos que deben cumplir los participantes para poder entrar en estos procesos. Uno de los cuales excluye que quien entre en este proceso tenga poder, tenga alguna acción de poder alterar los resultados finales de un ensayo clínico. Y tal como lo ha expresado la ministra de Salud en el Congreso, la ministra Massetti, el presidente Vizcarra estaba impedido de ser parte de estos ensayos clínicos porque una persona con poder político no puede ser miembro de estos ensayos clínicos. En consecuencia, esa es una primera lectura de los requerimientos que esto tiene. Lo grave sería que se hayan violado estos requerimientos, y ahí sí ponen aprietos no solamente al ensayo clínico, sino a la propia empresa Sinopharm, cosa que yo dudo que eso haya ocurrido. Más bien creo que ha sido en realidad un exabrupto más del expresidente en relación a esa vacunación. Pero un exabrupto, doctor Herbert Cuba, comprometiendo al jefe del proyecto y comprometiendo además a todo un trabajo que se venía desarrollando, auspiciado por una prestigiosa universidad, en este caso la Universidad Cayetano Heredia. O sea, porque acá también quien tiene que dar muchas explicaciones es el doctor Málaga, ¿no? Más allá que se esté ahora amparándose en la confidencialidad, ¿no? Pero si el doctor Málaga rompió justamente esa confidencialidad al ir a Palacio de Gobierno, entonces estamos frente a un escenario más que nebuloso, ¿no? La situación es grave, es tan grave que la propia ministra de Salud ha renunciado, y no concuerdo con el titular del comercio, que esto, con la portada del comercio, que esto se debe a una presión del Congreso. Lo que el Congreso iba a hacer era fiscalizar. No hay votos para generar censura a ningún ministro, ni siquiera a la presidencia del Consejo Directivo del Congreso, porque ya la situación está en pleno proceso electoral. Es difícil lograr consensos para tomar acuerdos políticos, aunque sí para tomar acuerdos puntuales en relación al país, pero no para acuerdos políticos de esta magnitud. Si bien es cierto, por ahí circulaban voces de censura, porque la exposición del gabinete fue realmente de muy baja calidad, que creo que fue por el poco tiempo que tenían, pero no aportaron ninguna hipótesis válida para salir de este impasse, y en consecuencia lo que dejaron en el Congreso fue más dudas que certezas. Por eso es que se corrió la voz de la censura. Fue un rumor, y que sin embargo no era posible que eso llegue, porque los jefes de bancadas no habían anunciado que estos iban a llegar a la censura. En consecuencia, más ha sido un cálculo al interior del gobierno, cuánto daña hace el escándalo al gobierno del presidente Sagasti, y además se vio ya en el Congreso de la República, cuando la premier Violeta Bermúdez ya no sacó cara al final de la exposición por la exministra Massetti. En consecuencia, yo creo que el tema ha sido al interior del gobierno, porque, como usted ha señalado, se han generado una serie de riesgos que tienen tres aristas. Uno de ellos es el tema de la seriedad del ensayo clínico en el Perú con la vacuna Sinopharm, y esto pone en riesgo el prestigio de esa vacuna. En segundo lugar, la seriedad
que haya tenido el Ministerio de Salud como conductor del proceso de ensayos clínicos desde el Perú, porque el Ministerio de Salud tiene a su cargo tanto al Instituto Nacional de Salud, que regula el sistema, a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la que importa la cantidad de vacunas que van a entrar en ensayos clínicos, y además tiene el rol fiscalizador. En consecuencia, esos dos temas son graves. Y el último tema es que Digemit tiene que darnos la cantidad exacta de vacunas que entraron al país, porque Digemit le da la autorización temporal para los ensayos clínicos. Es decir, tiene que decirnos el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la autoridad sanitaria en materia de medicamentos, cuántas dosis de vacunas entraron al Perú. Solo entraron 12.000 dosis para los 12.000 enrolados en el proceso de ensayos clínicos, o entraron 12.500, 13.000, 14.000, 15.000. ¿Cuántas dosis entraron al país en esa fecha? Y eso es el tema clave. Y ese proceso, como es natural, estaba bajo la conducción directa del ex ministro de Salud, Pilar Macetti. Ahora, el doctor Cuba, hay otro asunto aquí que llama poderosamente la atención. En medio de toda esta crisis y esta polarización que viene de muchos años atrás, vemos que lo que han perdido mucho peso son las instituciones y los gremios, aquellos grupos organizados, profesionales, de trabajadores que antes tenían una intermediación más efectiva frente a la crisis. Pero ahora vemos que eso ha perdido peso y como tal entonces muchas organizaciones que antes tenían mucho prestigio, y mucho poder de orientación ante la opinión pública, ahora están por allí con opiniones de ambulantes, pero que no centran una línea de pensamiento que pueda servir y pueda ser óptima para salir de la crisis. Me refiero en este caso, por ejemplo, al Colegio Médico. El Colegio Médico es una de las instituciones más importantes que tiene el país, ¿no? Porque en realidad siempre ha tenido esta presencia, siempre ha sido una palabra orientadora en estas crisis sanitarias. Pero hemos visto ayer, por ejemplo, que todo el día se habló de que el médico, el especialista que estuvo a cargo de los ensayos clínicos, ¿no? Habría sido sometido, ¿no? a la Comisión de Ética del Colegio Médico. Y por la noche vemos un comunicado del Colegio Médico como institución que desmiente ello y que lo deja mal parado al presidente de la Comisión de Ética del colegio, que para nuestro entender, una persona que tiene esas cualidades para presidir un comité ético, inclusive moralmente, tiene que estar muchas veces por encima de una propia directiva administrativa de alguna institución. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Cómo usted aprecia estas idas y venidas que no hacen nada bien y que no dan una luz para esclarecer estos temas en medio de este desastre sanitario? Mire, en primer lugar quiero resaltar la gran labor que ha cumplido el Colegio Médico del Perú durante esta pandemia. En segundo lugar, quiero expresarle a usted que esta crisis desatada por el expresidente Vizcarra en relación a la vacuna ha sido una crisis terrible, porque ha puesto en tela de juicio no solamente la institucionalidad de la presidencia de la República, sino también ha alterado inclusive las negociaciones en las compras de las vacunas con China, que estamos pendientes todavía de culminar, y en tercer lugar ha alterado todo el proceso de investigación científica que tiene que seguir protocolos y muy rigurosos para que esos resultados sean creíbles en el mundo, porque no nos olvidemos que la investigación científica se basa en la confianza. Lo que yo produzco y yo publico es creíble por otros pares que yo tengo en el extranjero, de tal manera que otros puedan usar los argumentos que yo he dado ya no repiten lo que yo he hecho, salvo un par replica. Si todo va bien, va para adelante, y eso requiere confianza. Nadie podría repetir todos los experimentos toda la fecha. Esos experimentos tienen que tener un lenguaje claro, preciso, riguroso, que genere confianza y que excluya por completo cualquier fraude, cualquier mentira.
Y esa institución que es la experimentación científica, el ensayo clínico, también ha sido puesto en tela de juicio por el expresidente Vizcarra. En ese contexto, es obvio que las aristas con que uno mira los casos pues, son diversos. Ya el Colegio Médico del Perú tiene que tomar una decisión colectiva, tiene que haber una reunión y tiene que haber una decisión colectiva. No puede haber ahí, eso sí, personalismos, porque de esa manera cada arista puede generar diversas expectativas y evidentemente, tal como se vio al comienzo, el hilo de la madeja cuando salió el tema, la denuncia en un medio de prensa sobre el tema de la inoculación de la vacuna del expresidente Vizcarra, que fue confirmado al siguiente día por el propio expresidente, parecía algo solamente anecdótico, pero cuando se jala la madeja, se nota que debajo hay una maraña de problemas, que es lo que ha meritado que no solamente el colegio médico, sino muchas instituciones tengan serios problemas. Creo que lo mejor que pudo haber hecho el Congreso de la República fue invitar a los 3 grandes funcionarios del Estado, al Premier, al Ministro de Trabajo y al Ministro de Salud, para que expliquen, y en esa explicación grande se pudo ver todo el abanico de problemas que tiene este tema. Yo sí creo, y aquí yo quiero respaldar al decano del Colegio Médico del Perú, porque en realidad las instituciones que tienen que ver con la vigilancia ética y el ejercicio profesional tienen que ser protagonistas de calma, de tranquilidad y de decisiones serenas, porque de otra manera eso puede traer serios problemas en las instituciones. Y hay que señalar otro tema adicional. La pandemia nos obliga a estar a todos en nuestras casas. Y la política no se hace desde el domicilio. La política se hace pues en colectivos. Y eso es un problema serio, esa limitante enorme se tiene ahora, que a veces esas decisiones que son importantes, corporativas, que requieren una reunión para poder afinar acuerdos, ver diversas aristas, no se realizan. Yo veo eso como una atenuante a lo que ha ocurrido ayer en el Colegio Médico del Perú, que una vez más yo resalto todo su trabajo durante la pandemia. Ahora, doctor Cuba, usted citaba al diario El Comercio, lo que señala hoy es que por las presiones, y hace unos instantes el propio presidente Francisco Sagasti dice que la ministra de Estado han recibido un maltrato en los últimos días de parte del Congreso, ¿no? Ese es un primer análisis que es la argumentación para la renuncia o la aceptación de la renuncia a Pilar Mazzetti, ¿no? Pero el otro escenario que no se puede dejar de lado es que para el gobierno no hubiera sido ya gratificante tener como ministra a Pilar Mazzetti, porque es una papa caliente, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Y Pilar Mazzetti no ha sabido explicar con claridad este tema. Punto 1. Punto 2. Si bien es cierto, las negociaciones para el tema de las vacunas le llevaba a cargo la Cancillería, en ese momento el ex canciller Mario López, el órgano rector es el Ministerio de Salud, salvo que me equivoque. Entonces aquí va mi pregunta, y que involucra naturalmente a la exministra Mazzetti, ¿no? Era fácil que pasaran por encima de la ministra Mazzetti, era fácil que el doctor Germán Málaga se fuera directamente a Palacio de Gobierno a inocularle la vacuna, no solamente al presidente. Ahora estamos viendo la figura del presidente, pero tan responsable como el presidente también es su señora. Su señora es docente, su señora no es una iletrada y sabía exactamente lo que se estaba haciendo. Entonces mi pregunta es, ¿era fácil que salteara a la doctora Mazzetti, sacarle la vuelta? ¿O es que la doctora Mazzetti en algún momento sí tenía que haber tomado conocimiento de este hecho? Mire, la ministra de Salud en el Congreso de la República ha expresado que no sabía nada. Eso ha sido su declaración. Sin embargo, bajo sus órdenes estaba todo el sistema. Porque el sistema, para que la gente me entienda, pasa primero por autorizar el ingreso de los medicamentos que van a ser sujetos de experimentación. Y eso lo maneja DIGEMIT, que depende de quién, directamente de la ministra de Salud, del ministro de Salud. Segundo lugar, el reglamento y la aprobación de los ensayos clínicos y la inscripción de los equipos que van a hacer los ensayos clínicos dependen del Instituto Nacional de Salud, que depende directamente de la ministra de Salud. Tercero,
la fiscalización de los ensayos clínicos. ¿Lo realiza quién? El Instituto Nacional de Salud. Es decir, estos dos equipos que hacían los ensayos clínicos, tanto en la Universidad Cayetano Heredia como en la Universidad San Marcos, esos dos equipos estaban bajo la supervisión y control estricta ¿de quién? Del Instituto Nacional de Salud, que a su vez bajo el control del ministro de Salud. Por otro lado, si el presidente de la República citó a un investigador que era el que reclutaba a los pacientes para los ensayos clínicos, con los requisitos que están establecidos en los protocolos que había aprobado previamente el Instituto Nacional de Salud, este señor debería haber informado al Ministerio de Salud y debería decir, señora, me ha llamado el presidente por tales motivos, porque él estaba sujeto a una supervisión y monitoreo permanente de parte de la autoridad sanitaria. El otro tema que es importante aquí señalar es que esas explicaciones no las pudo dar la ministra de Salud en el Congreso de la República. Y es obvio que esas explicaciones debe habérselas pedido también el presidente Sagasti, con toda regularidad. En consecuencia, ahí creo yo que es el impasse que ha ocurrido, porque a partir de ahí, de ese momento, las investigaciones van a continuar. No vamos a ver esta semana que viene que se cerró todo. Al contrario, creo que recién se abre todo el proceso de investigación. ¿Cuál es el riesgo mayor aquí? Que se vea que un proceso de investigación para ensayos clínicos en el Perú no es confiable. Y la comunidad científica internacional diga, ese ensayo clínico para la comunidad internacional no tiene valor. Y eso sería terrible, porque eso primero que nos deja muy mal como país, pero lo más grave de todo esto es que la propia empresa Sinopharm se vea perjudicada, porque esos resultados de Perú les sirve también para poder colocar la vacuna en otros países del mundo y obtener las autorizaciones sanitarias de otros países para lograr comercializar su vacuna. Eso puede poner en riesgo, como yo le expresaba a usted, el tema de la compra de las vacunas con otros países. Por eso es que yo no creo en la versión que ha puesto en el titular del Comercio, ni la que ha expresado hoy día de hoy el presidente Sagasti en una entrevista, en radio programa, porque en realidad el problema es por dentro del gobierno. El problema está al interior del propio gobierno, que el gobierno tiene que deslindar por el bien del país hasta las últimas consecuencias. Y ahí en esa posición era insostenible la situación de la exministra. No es que el Congreso presionó, no es que el Congreso dijo no. El problema es que la compuerta que se ha abierto ha entrado con una avalancha tal que puede arrasar incluso con el propio gobierno. Por eso es que es necesario y es correcto lo que ha ocurrido, que se tome la decisión de hacer el cambio de ministro. Esa es una situación extraordinaria que, sin embargo, como es natural en los políticos, no se van a echar la culpa a sí mismos. En este caso, es muy rentable echarle la culpa al Congreso, pero lo que ha hecho el Congreso ese día es lo que había hecho cualquier otro Congreso de la República, o que es lo que quería cualquier ciudadano, que se conozcan los hechos en detalle. Ahora, doctor, entendemos, por ejemplo, que un presidente de la República es un líder político, ¿no? Para encaminar y generar las políticas y llamar a los colaboradores, a los que están mayormente preparados, se supone, para emprender esta tarea. Y no necesariamente tiene que conocer pues los entretelones ni los detalles de los fundamentos científicos para este tipo de manejos en situaciones como esta y en otras. Pero sin embargo ponen a una persona que está suficientemente capacitada y es un científico para poder manejar este tema. Entonces, si el presidente quiere ir por una ruta distinta, obviamente alguien le tiene que decir al presidente también, oye, un momentito, no se puede hacer esto, ¿no? Y como usted dice, doy cuenta, ¿no?, al comité y al grupo que me ha dado este encargo para seguir adelante. Y en este caso, como órgano rector del Ministerio de Salud. ¿Qué ha pasado entonces con el líder que estaba manejando estos ensayos? ¿Por qué tenía un cable conectado directamente a Palacio cuando, ¿no?, su trabajo debía desarrollarlo sistemáticamente y de acuerdo a las responsabilidades que se le dio con el Ministerio de Salud? O sea, había un cable político por un lado que se ponía por encima de las decisiones científicas para un manejo de
de una cosa tan delicada como es la salud y la vida de millones de personas? Mire, la ahora ex ministra de Salud Pilar Macetti, cuando se le hizo esta pregunta en el Congreso de la República que usted señala, ella dijo que ella no era la médica personal del presidente. Todavía dijo así, no se confunda. Yo soy una ministra que mi objeto de trabajo tiene que ver con las acciones de gobierno. No soy médico personal del presidente, que en ese caso su médico personal del presidente tendría que dar las explicaciones necesarias. Yo no he tenido conocimiento en absoluto que haya habido una vinculación entre el investigador, etcétera. Según la ministra no sabía nada, por eso le digo, no sabía nada. Sin embargo, acá hay un tema que debería haber sabido, que es cuántas dosis de la vacuna Sinopharm entraron al Perú y cuántas dosis se utilizaron en los ensayos clínicos. ¿Cuál fue el sobrante? Y si hubo merma. Esos datos... ¿Y cuánto fue el número de vacunas de cortesía, no? Por eso. Y el tema de cortesía y es un tema, digamos, periodístico. Pero acá el tema es lo siguiente: fueron 12.000 personas que entraron en ensayos clínicos, cierto. ¿Cuántas vacunas recibió el país? Ese dato lo tiene la ministra. Tiene que decirlo. Segundo lugar, ¿cuánto de esos que no se aplicaron, ese sobrante que hubo, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo con eso? Segundo lugar, ¿cómo sabían, o si sabían o no, si es que sabía el placebo de lo que es la vacuna biológica real? Porque como sabemos, la investigación es doble ciego. Es decir, no sabe ni el investigador qué le da al paciente, ni el paciente sabe qué recibe. Pero alguien sabe, alguien tiene el secreto de saber cuál es la vacuna y cuál es el placebo. ¿Quién manejaba esa información? Esos datos no los podemos responder hoy, porque son precisamente materia de investigación. Y esto es obvio que la comprende la ministra de Salud. Por eso es que no es, al margen de la censura o no censura, por eso yo cuestiono el titular del Comercio, porque en realidad desvía la atención del problema a otro lado, al Congreso, cuando en realidad la responsabilidad está exclusivamente en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo tiene que responder esas interrogantes y mal podía hacerlo teniendo a cabo a las personas que vas a investigar. Por eso es importante entonces que establecer que realmente esto es un tema que ya veíamos nosotros ya se veía venir, o sea, como dicen los peruanos, ya se venía venir. No había forma de sostener que así no hubiera intervenido el Congreso. Ya el expresidente Vizcarra había colocado una mancha enorme al compararse con Danilo Alcides Carrión, que se inoculó la vacuna por el país, etcétera. Había creado una mancha enorme al proceso de investigación de la vacuna en nuestro país. Doctor Gerbe Cuba, como siempre, muy agradecido por esta comunicación cada sábado con RCR, Red de Comunicación Regional. El tema va para más, sin lugar a dudas, y vamos a seguir compartiendo este diálogo a través de RCR. Muy amable. Y se nos ha quedado en el tintero, doctor, y eso sí un compromiso para el siguiente sábado, para ver los desafíos y los retos que tiene que enfrentar ahora el ministro Ugarte. Yo tengo una preocupación, no sé si les puedo robar 30 segundos. Sí, ¿o no? Que ha sido materia del artículo de esta semana, es que debido a la escasez del oxígeno, debido a la escasez de vacunas, es posible que aparezcan mafias que puedan estar dando comercio ilegal, negro, que puedan poner en riesgo a la población. Y en esto el gobierno tiene la obligación de hacer una pesquisa a través de Internet, una obligación de hacer un control estricto de esta comercialización de los medicamentos Bamba, del oxígeno industrial que se hace pasar por medicinal o también adulterado, y también de las famosas vacunas que ahora dicen que por lo bajo se la obtienen, que las pueden sustraer, etcétera, con grave riesgo a la salud de los peruanos. Mi invocación al gobierno que no baje la guardia en la lucha contra la medicina, el oxígeno y la vacuna Bamba.